Queridos hermanos, bienvenidos a Faro de Esperanza. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque los católicos tenemos que leer la Biblia. Síganos en este programa donde nos vamos a preguntar ¿por qué es importante la Biblia en nuestra vida cristiana? Queridos hermanos, a veces, como sacerdote, me molesta escuchar lo siguiente: los católicos no leen la Biblia, los hermanos evangélicos sí que leen la Biblia. Eso no es cierto, porque un buen católico tiene que leer la Biblia. Por eso es importante que tomemos conciencia de que el libro espiritual con mayúsculas de un católico es la Sagrada Escritura. Empecemos por la etimología de la palabra Biblia. La palabra Biblia es griega y viene de una palabra que está en singular, biblón, que significa libro. Y en plural se dice Biblia. Biblia está en plural y significa libros. Pero no basta con decir que la Biblia es un conjunto de libros. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso es un texto sagrado, es el texto sagrado con mayúsculas. Adrián, qué importante es conocer la Biblia. Sí, padre, la parte que me gusta mucho es cuando en misa, usted en la celebración eucarística se lee la Biblia y luego dice, es palabra de Dios, le da un beso a la Biblia, ¿no? Es un gesto en el que reconocemos la presencia del Señor, no solamente su vida y todo lo que Él ha querido decirnos, ¿no? La enseñanza de Dios para su pueblo, sino a Él mismo lo reconocemos ahí. La Biblia es tan importante que, como tú has dicho, la primera parte de la misa es la liturgia de la palabra. Y muchas veces, Mari, pensamos que solamente es importante la consagración. Por supuesto que la consagración es el corazón de la Santa Misa, pero también es importante vivir correctamente la liturgia de la palabra. Sí, padre, y como usted mencionó, me da coraje, dice usted, que digan que los católicos no leemos la Biblia, pero los católicos tenemos todos los días la misa, y en la misa, ¿qué es lo que se lee? La palabra de Dios, ¿no? Los evangelios, los salmos, las cartas, el Antiguo, el Nuevo Testamento, pero sí podemos reconocer un poco que habemos algunos que desconocemos o no tenemos la costumbre de leerla ya de manera personal. Y quizás este programa nos va a ayudar a todos un poquito a conocer, ir conociendo un poco más la Biblia. Entonces a mí me gustaría un poco ahondar en esos detalles. Por ejemplo, los católicos celebramos el mes de septiembre, el mes de la Biblia, si no me equivoco, ¿no? Y tenemos mucha referencia a San Jerónimo, que fue quien la tradujo, pero de repente usted nos puede instruir un poco más de eso. Gracias por la pregunta. Efectivamente, el 30 de septiembre celebramos la memoria de San Jerónimo, padre de la Iglesia, doctor de la Iglesia, quien va a traducir la Biblia, que estaba en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, a latín, que era la lengua del pueblo, del vulgo. Por eso la Biblia que traduce San Jerónimo se va a llamar Vulgata. La Biblia Vulgata es la traducción que hace San Jerónimo de los textos que estaban en hebreo, Antiguo Testamento, y en griego Nuevo Testamento. Para poder nosotros familiarizarnos con la Biblia, lo primero es tomar conciencia que estamos ante un texto sagrado. Por eso se habla de la inspiración bíblica. ¿Qué es la inspiración bíblica? Es la acción de Dios sobre determinados hombres llamados agiógrafos, de tal manera que todo lo que los agiógrafos, iluminados por el Espíritu Santo, escriben es palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada y útil para enseñar, para instruir, para corregir. Por eso, cuando tocamos la Biblia, no estamos tocando, Adrián, cualquier libro. Es un texto sagrado, un texto inspirado por Dios. Padre, hay una inquietud que muchas personas me han comunicado también, lo he escuchado bastante, ¿no? ¿Cómo se forma la Biblia?
¿no? Sabemos que son libros inspirados, pero tiene que haber un punto de partida relativamente, ¿no? Porque no es que no se aprovechen las escrituras, ¿no? Nosotros compartimos con los hermanos digamos, de la religión judía algunos libros de la Biblia, ¿no es cierto? Pero Buena ¿cómo se pregunta. forma realmente la Biblia? Buena pregunta. ¿Están inspirados hoy los dos? Eso nos lleva al canon bíblico y nos lleva a una pregunta que me gusta hacer a los feligreses y a veces no responden bien. ¿Qué es primero, la Biblia o la iglesia? ¿Qué es primero, la Biblia o la iglesia? Primero es la iglesia, porque es la iglesia la que va a definir la lista de los libros inspirados. Esa lista de libros inspirados se llama canon bíblico. Repito, la lista de libros inspirados. Lista que la iglesia ha aprobado se llama canon bíblico. Es la iglesia la que ha dicho qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. Padre, y ahí el criterio de considerarlos o no inspirados también es un elemento muy, muy objetivo, ¿no? Es información que viene de primera mano de quienes estuvieron con Jesús. Viene de la iglesia. No nos olvidemos lo que Jesús le dice a los apóstoles: a quienes a ustedes escuchen, a mí me escuchan; a quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Lucas 10:16. Y Jesús les dijo a los apóstoles: cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará a la verdad completa. La iglesia tiene la unción del Espíritu Santo, unción dada por Cristo para enseñarnos la verdad completa. San Agustín decía: ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Santa Madre Iglesia. Por tanto, Mari, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos tener presente que es la iglesia la que nos ha entregado la Biblia. Padre, y yo quisiera un poco que nos explique, por ejemplo, cómo está compuesta la Biblia, ¿no? ¿Cuántos libros tiene? 46 me parece del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Pero también quería mencionarle ahí que yo escucho mucho de los protestantes que mencionan que nosotros consideramos muchos libros que ellos llaman apócrifos, ¿no? Entonces rechazan muchas citas que nosotros hacemos de libros que ellos han omitido, y quisiera que un poco nos instruya al respecto. Bien, el canon bíblico, que como ya he dicho es la lista de libros inspirados que la iglesia reconoció como tales, está formado por 73 libros. El canon bíblico católico, porque hay canon bíblico evangélico, ahora voy a señalar esto también. El canon bíblico católico está formado por 73 libros. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros. El Antiguo Testamento está estructurado en el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Y el Nuevo Testamento está estructurado en los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas. Dentro de las cartas paulinas está la carta a los Hebreos, las cartas católicas y el Apocalipsis. Esa es la estructura de una Biblia católica. Y nosotros como católicos tenemos que conseguir una Biblia católica. Ahora, respondo tu pregunta sobre los hermanos evangélicos. Ellos, desde Lutero, que es donde empieza el protestantismo, dejan de lado 7 libros que se llaman los deuterocanónicos. ¿Por qué se llaman deuterocanónicos estos 7 libros? Deuteros en griego significa segundo, porque fueron aprobados en un segundo momento por la iglesia. Y esto es interesante. La iglesia va a tener todo un proceso sostenido por el Espíritu Santo para definir el canon bíblico. Todo no viene de golpe. En la iglesia siempre se vive un proceso sostenido por el Espíritu Santo para definir verdades. Y hubo una primera aprobación de libros y una segunda aprobación de libros. Esa segunda aprobación lleva consigo un conjunto de libros que son los deuterocanónicos, que son 7. ¿Cuáles son? Hay una regla mnemotécnica para aprender estos 7 libros. Tohu, va, sisa, mamá. ¿Qué ha dicho, padrecito? Repito. Tohu, va, sisa, mamá. Tobías. Ju, Judith. Ba, Baruch. Si, Sirácides. Sa, sabiduría. Ma, primero Macabeos. Ma, segundo Macabeos. Esos son los 7 libros que los evangélicos no reconocen, pero los católicos sí.
Por eso las Biblias evangélicas tienen 66 libros. Sí, ahí hay una precisión que creo que sería bueno hacer, que estos libros deuterocanónicos no es que se añaden en tiempos del protestantismo para que ellos los rechacen. Todo esto es en los primeros siglos. Exacto, exacto. Hay sínodos, concilios, donde la Iglesia, sostenida por el Espíritu Santo, va a ir definiendo, profundizando en la verdad, y al final tenemos la lista definitiva. Cuando viene Lutero, más bien en el Concilio de Trento, que fue el concilio que va a frenar el protestantismo, la Iglesia vuelve a enseñar el canon bíblico, vuelve a señalar la lista de libros inspirados. Pero esa lista ya venía de los primeros siglos. Claro, gracias por la precisión. Creo que es importante, ¿no? Porque digo con mucha pena, pero los hermanos separados, los hermanos protestantes, evangélicos, ellos hacen, digamos, hincapié, ¿no?, en este detalle, como que nosotros convenientemente hubiéramos puesto esto, cuando en realidad, la Iglesia Católica casi prácticamente desde el principio ya los consideró inspirados, solo que en un segundo momento, ¿no? Pero eso sí viene de tiempos anteriores. Por supuesto, y tocando un poquito lo que señaló Mari sobre San Jerónimo, los santos han amado la Escritura. Decía San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por lo tanto, hay que leer la Biblia, meditar lo que nos dice la Biblia, pero siempre, Mari, en compañía de la Iglesia, no de forma aislada. Sí, padre, y a mí me gustaría que de repente en el segundo bloque nos pueda explicar un poco lo que encontramos en la Biblia, tanto desde que Jesús viene al mundo para nuestra salvación, pero también los antiguos profetas, ¿no?, que nos van a dar muchas enseñanzas. De repente ahí nos puede ir enseñando un poco usted en el segundo bloque. Perfecto, hacemos la pausa, no se vayan, seguimos con la Biblia. Alabemos a Dios, faro de esperanza. Queridos hermanos, estamos hablando de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Biblia es una palabra griega que significa libros. Hemos hablado de la inspiración bíblica. Dios ilumina a personas concretas que se llaman agiógrafos, de tal manera que todo lo que escriben es palabra de Dios. Por eso dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada. Toda la Biblia es inspirada. Y el canon bíblico es la lista de libros inspirados. ¿Y quién nos enseña qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados? Es la Iglesia. La Iglesia es la que ha definido el canon bíblico. El canon bíblico católico está conformado por 73 libros. No se olviden, el Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Los hermanos evangélicos no reconocen 7 libros, que son los deuterocanónicos. Por eso las Biblias evangélicas tienen 66 libros. Sigamos abordando lo que es la Biblia, qué importante es leer la Biblia y qué importante es interpretar correctamente la Biblia. Por eso lo primero que quisiera que compartamos, Adrián y Mari, es que no debemos leer la Biblia de forma aislada. Tenemos que leer la Biblia siempre en comunión con la Iglesia. Para interpretar la Biblia hay que meter la Biblia dentro de la tradición de la Iglesia, es decir, dentro de la vida de la Iglesia. De ahí que es fundamental dejarnos guiar por la Iglesia, que es madre y maestra. Sí, padre, entonces usted señalaba algo, ¿no? Cómo está compuesta la Biblia, cuántos libros tiene, pero si queremos un poco profundizar más, me gustaría poder entender qué encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que si bien ahí está la alianza de Dios con el hombre, la creación, y en el Nuevo Testamento. Y adicional, quería preguntarle acerca de los evangelistas, porque los que desconocemos muchas veces nos hemos confundido. En mi caso yo me confundía antes y creía que los 4 habían sido pues los apóstoles de Jesús, y no había sido así. Si bien hay 2 que sí han seguido a Jesús, ¿no? Directamente, sería bueno conocer quiénes fueron realmente los evangelistas y de qué manera se puede entender mejor la Biblia, porque hay muchos consejos que he visto de algunos santos que te dicen primero, para poderla entender, léete primero el Nuevo Testamento para que puedas entender el Antiguo Testamento. No sé cuál es la mejor forma, no sé si usted me puede aclarar sobre eso. Bien, a ver, unos puntos concretos para leer la Biblia. En primer lugar, tener una Biblia católica. Por ahí hay que empezar.
¿Cuántos libros tiene una Biblia católica? 73 libros. Además, las Biblias católicas tienen el imprimatur de un obispo o de una conferencia episcopal. Las Biblias católicas tienen comentarios de cada libro, y esto es importante porque así la Iglesia nos va guiando. Número 2, saber el catecismo. Tenemos que conocer lo básico de nuestra fe y luego vamos a la Biblia. A un niño yo no le entrego la Biblia en primer lugar, le entrego el catecismo, le enseño el credo, los mandamientos, los sacramentos, las oraciones cristianas. Es decir, yo tengo que conocer lo básico de mi fe, por eso es importante el catecismo. Número 3, invocar al Espíritu Santo antes de leer la Biblia. Tenemos que invocar al Paráclito, que es el Espíritu de la verdad, para leer la Sagrada Escritura y pedirle el don del entendimiento. Número 4, lo que tú has dicho, comenzar a leer la Biblia por los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque el corazón de la Biblia es Cristo. Nosotros no seguimos un libro, seguimos una persona que está viva, que se llama Jesucristo. Y hay que conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús necesito leer los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Número 5, una vez que he leído los evangelios, con calma voy leyendo cada libro de la Biblia. Leo el comentario que hay al inicio de cada libro, que nos presenta toda Biblia católica. Se recomienda tener un fichero donde voy anotando alguna cita que me ha ayudado en mi vida cristiana, en mi vida espiritual. Y también, último consejo, si hay dudas, consultar con un sacerdote de buena doctrina. Repito, consultemos si hay dudas con un sacerdote de buena doctrina, porque los sacerdotes estamos para enseñar, no transmitir nuestras opiniones personales, sino enseñar lo que enseña la Iglesia. Padre, ahí hay algo que, bueno, como mencionaste, el primer punto, ¿no? Que era, o sea, digamos, referirnos a una Biblia católica. Y ahí yo tengo una breve observación, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, en Internet pone un pasaje bíblico que quiere buscar, o simplemente Biblia, ¿no? Te salen 500, sí, te salen, es que sale literalmente, prácticamente está copado, ¿no? El Internet con las Biblias evangélicas, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que me gustaría mencionar, ¿no? Para aquellos que de alguna manera quieren referirse a la palabra de Dios, es mejor cerciorarse, lo que usted dijo, ¿no? Que esa Biblia sea católica. No solamente conseguir una Biblia que físicamente puede hacerlo, sino también hay algo más. Cuando usted mencionó invocar al Espíritu Santo, también ese es otro punto que quisiera referir. Muchas iglesias evangélicas lo que han hecho es, quizá entendiendo mal un Espíritu Santo, han terminado siendo más de 50.000 en la actualidad iglesias evangélicas, ¿no? De los hermanos separados. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si el Espíritu Santo realmente ha soplado ahí o han sido los pareceres individuales. De ahí la importancia de cómo leer la Biblia, que era lo que preguntaba Mari, ¿no? Hay que remarcar hasta la saciedad que nosotros no seguimos un libro, seguimos a una persona que está viva. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, subí a un taxi, el taxista era claramente evangélico. Yo siempre voy vestido de sacerdote, con el cuellito blanco, y me dijo, ¿dónde está tu arma? Así, de frente me mandó el comentario, ¿dónde está tu arma? Tú eres cura, ¿no? ¿Dónde está tu arma? ¿A qué te refieres? Le dije, ¿dónde está tu Biblia? No es necesario que yo tenga, pues, la Biblia en mis manos las 24 horas, porque yo no sigo un libro. Lo importante es que Cristo esté en mi corazón. Mi arma es Cristo, una persona viva. Porque la palabra no se hizo libro, se hizo carne y se llama Jesús. Y porque la Biblia me enseña a Cristo, la Biblia es el libro sagrado por excelencia. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo, el Nuevo Testamento presenta a Cristo. Y el corazón de la Biblia es una persona viva, Jesús. Por eso hay que comenzar a leer la Biblia por los 4 evangelios. Los evangelios traen luz, porque todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesús. De ahí que en la teología se dice que hay que tener una lectura cristológica del Antiguo Testamento. Esa es la lectura correcta del Antiguo Testamento, una lectura cristológica. Es decir, desde Cristo se ilumina el Antiguo Testamento.
Es importante leer el Antiguo Testamento. No es correcto decir, no lo leo porque ya con Cristo viene la plenitud. Con Cristo viene la plenitud, pero en el Antiguo Testamento hay verdades que no cambian. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos verdades fundamentales sobre el ser humano, que somos imagen y semejanza de Dios, que somos seres sexuados. Ahora con la ideología de género convendría remarcar lo que dice Génesis capítulos 1 y 2. Somos o varones o mujeres, punto. Eso lo dice la palabra de Dios. Padre, los 10 mandamientos también. Por ejemplo, el Decálogo que está en Éxodo y Deuteronomio. Entonces hay verdades en el Antiguo Testamento que no cambian. Hay otros elementos en el Antiguo Testamento que son provisionales, transitorios, imperfectos, pero se entiende porque Dios poco a poco va revelándose, Dios poco a poco va enseñando la verdad hasta llegar a la plenitud de los tiempos. Padre, si una familia o las personas de manera individual desean un poco ir aprendiendo de la Biblia, y pues acá estamos un poco repasando cómo se compone, qué es lo que contiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cómo poder iniciar leyéndola, cómo interpretarla, porque yo escuchaba que había un sentido literal y un sentido espiritual, ¿no? Y también había escuchado de la Lectio Divina, que es una forma de poder entender y relacionarse mejor con la Biblia, ¿no? Para poder ir aprendiendo y profundizando un poco más. Entonces, ¿de qué manera podemos llevar a las personas a que vayan teniendo esta práctica diaria, no solamente quizá conformarse con escucharla en misa, que es valiosísimo, ¿no? Pero de repente esta práctica se puede un poco incentivar más a las familias también? Bueno, aquí has tocado dos puntos interesantes. Primero, cuando leemos la Biblia hay que identificar los géneros literarios, porque no podemos caer en el literalismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová leen literalmente el Apocalipsis, cuando hay que entender el Apocalipsis respetando su género. Hay muchos símbolos, muchas imágenes en el Apocalipsis. Los testigos de Jehová dicen, se van a salvar solo 144,000, punto. Si tú no estás en ese grupo, piña. No es así. Hay que entender el género apocalíptico, que usa muchos símbolos. Los números tienen un significado en el género apocalíptico. 12 por 12 por 1000, 144,000. 12, los justos del Antiguo Testamento. 12, los justos de la Nueva Alianza. 1000, multitud. Es decir, 144,000 son los justos de todos los tiempos. Por eso es importante, Mari, entender lo que significan los géneros literarios. No es lo mismo un género poético que un género sapiencial. No es lo mismo un género apocalíptico que un género histórico. No es lo mismo un género profético que un género poético. Hay que entender el género. Entendido esto, vamos al tema de la Lectio Divina, que es muy importante porque hay que llevar a la oración la Escritura. Entonces la Lectio Divina tiene 4 momentos: la lectio, la meditatio, la oratio y la contemplatio. Lectio, lectura; meditatio, meditación; oratio, oración; y contemplatio, contemplación. Y hay que estar concentrados porque si no terminamos con la dormitatio, terminamos dormidos. Bromas aparte, la lectio es leer un pasaje corto de la Biblia. La meditatio consiste en preguntarnos, ¿qué me quiere decir Dios con este pasaje que he leído? La oratio consiste en preguntarnos, ¿qué le digo yo a Dios con este pasaje leído y meditado? Y la contemplatio lleva a unirme en silencio a partir de lo leído, lo meditado y lo orado con Dios. Es esa unión que se busca al final de este proceso. Sí, bueno, es importante poder tener una guía, ¿no? Y estamos hablando siempre y constantemente. Acá me gustaría poner en la palestra, Padre, el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia. Porque usted mencionaba, ¿quién es primero, la Biblia o la Iglesia? Y la Iglesia, por supuesto que existió antes, y justamente por la tradición y el magisterio es que tenemos ahora la Biblia, ¿no? Y el catecismo, ¿no? Es donde de manera inspirada, pues se va poniendo un poco, como decir, el día a día del cristiano, ¿no? O sea, para poder vivir y repasar la vida de Cristo, y no solo eso, sino también hacer lo que Él nos pide, ¿no?
Así que ese punto sí sería bueno ver. Podríamos seguir hablando de la Biblia, Sí. pero hemos dado lo básico y que quede claro, lo ha dicho Adrián, que nosotros no leemos la Biblia de forma aislada. Leemos la Biblia siempre dentro de la iglesia, como nos enseña la iglesia y dejándonos guiar por la iglesia. Así que a leer la Escritura, a estar atentos en la misa cuando se proclama la palabra de Dios y a dejarnos interpelar por esa palabra que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Muchas gracias por su atención y que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones en Jesús, José y María.